Señor y también poder ser usados para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, ¿cuántos habéis tenido el fin de semana pasado un buen fin de semana? El Señor nos ha hablado mucho y nos ha hablado bien, nos hemos gozado de tener a John y a Eliana con nosotros. Creo que han sembrado semillas que si las dejamos arraigar fuerte en nuestros corazones pueden traer mucho fruto y abundante para la gloria de Dios. Amén. Así que damos las gracias al Señor por ello, porque una vez más Él nos ha mostrado que Él es bueno, que Él es fiel y que Él cumple su propósito en las vidas de aquellos que lo aman, que lo buscan y que lo siguen. Amén. Bueno, ¿cuántos tenéis hambre de palabra de Dios? Yo tengo hambre de la palabra del Señor y qué bueno que ya que me la ha dado a mí antes, pues yo ya he empezado a saborearla. Ahora la voy a compartir con vosotros y con aquellos que también, si Dios lo permite, pues nos están escuchando a través de la radio, a través de Radio Amistad, en el 103.0 de la FM, a los cuales pues damos la bienvenida también, aunque sea a través de las ondas. Si alguien quiere volver a escuchar la predicación, pues mañana por la mañana la vuelven a emitir y también la podéis descargar de la página de Radio Amistad. Entráis en Facebook, Radio Amistad y Rota, y ahí podéis descargarla en MP3 para escucharla las veces que queráis o que os haga falta. Bueno, John y Eliana os mandan un fuerte abrazo, ya han llegado, lógicamente, hace una semana que han llegado a su casa, pero se han ido no solamente encantados, se han ido felices, se han sentido amados, se han sentido como en su propia casa, lo cual es bonito, ¿verdad? Que alguien venga de fuera y siendo la primera vez que nos visita, pues se sienta como en su casa. Eso es hermoso y es síntoma de que el Espíritu del Señor está entre nosotros. Así que os mandan un fuerte abrazo, os dan las gracias y ya están apuntando una fecha en la agenda para volver a venir a Rota. Creo que la siguiente vez van a venir solamente de vacaciones. Les ha gustado nuestra playa, les ha gustado nuestra comida, los hemos atiborrado a todo tipo de comidas roteñas y la verdad que se han ido, como no, pues encantados. Vamos a ir todos juntos a la palabra del Señor y por favor acompañadme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Y vamos a leer unos versículos en un pasaje que el año pasado formó parte de la palabra pastoral, la palabra rema que Dios nos dio y en el cual estuvimos meditando, pero que tiene mucho que ver también con lo que estamos recibiendo de parte de Dios en este año. Velando en su presencia, velando en la presencia de Dios, permaneciendo firmes en la presencia de Dios, estando vigilantes, estando atentos, estando despiertos en la presencia de Dios, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros y también para poder dar aquello que Dios nos da y que tiene que ser compartido, tiene que ser proclamado, tiene que ser dado, entregado a este mundo. Juan capítulo 15, versículos del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos un día más por tu palabra. Gracias, Señor, por haberla revelado a nuestros corazones, Señor, y por poder cada día meditar en ella, Señor, aprender de ella, sumergirnos en ella y ser transformados por ella. Una vez más te rogamos que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, Señor, abre nuestra mente, capacítanos, Señor, para comprenderla, Dios. Es demasiado profunda para una mente humana, Señor, pero sabemos que por medio de tu Espíritu tú nos das discernimiento para poder extraer de ella todo aquello que edifique nuestras vidas, de fruto para tu gloria y los pecadores, Señor, puedan llegar al conocimiento de tu palabra. Sabemos que este es tu deseo y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás alguno piense que vamos a hablar del fruto,
en parte, pero no es el tema central de esta noche. Alguien piense que vamos a hablar de la vid o de los pámpanos, en parte, pero no es el tema central de esta noche. Algo que podemos extraer de este pasaje, que tiene mucho que ver con lo que Dios nos está hablando en este año y que nos lleva a lo que Dios nos habló en años pasados, es la dependencia. Este pasaje nos habla de dependencia total. ¿Sabéis? La independencia, algo muy en las noticias todo el tiempo en estos meses, es algo que el ser humano persigue desde el principio de los tiempos. Experimentar quizás ese sentimiento de supuesta libertad que le permite hacer lo que quiere, sin tener que rendir cuentas a nadie, siendo autosuficiente, siendo autogobernable, o mejor dicho, ingobernable, dueño de uno mismo y de su destino. Vamos, en palabras así de andar por casa, que nadie se meta en mi vida, ¿verdad? Que nadie me diga a mí lo que yo tengo que hacer. Seguro que te sientes identificada o identificado. Desde el punto de vista humano, esto tiene mucho sentido. Pero detrás de ello, queridos hermanos, se esconde algo oscuro y mezquino. Y tiene un nombre, se llama orgullo. El orgullo del ser humano le lleva a querer ser independiente de Dios y de los demás, ¿verdad? Hacer lo que Él quiera sin que nadie le pida cuentas por ello. Hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de cómo vivir una vida de fruto, como decía, una vida que glorifique a Dios en todo tiempo y en medio de cualquier circunstancia, una vida plena, una vida con propósito, una vida de gozo que glorifica a Dios y que nos permite alcanzar sus promesas. Y lo vamos a hacer a través de un secreto que os voy a confesar. Y es el secreto de la dependencia. La dependencia de Dios. ¿Amén? Ahora bien, para poder comprender esto mejor, necesitamos tener un modelo. Necesitamos fijar nuestros ojos en un ejemplo. Y el mayor y mejor ejemplo al que podemos y debemos acudir es la persona de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Depender de Dios, de nuestro Padre Celestial, y no de nuestros recursos, es lo que Jesús quiso enseñarnos durante sus 3 años y medio de ministerio público, ¿verdad? Durante toda su vida en la tierra. Fue por medio de esa comunión íntima con el Padre, aquello que le llevó a no tomar ni una sola decisión, a no hacer absolutamente nada sin consultar con Él. ¿Amén? El Hijo de Dios dependió totalmente de su Padre Celestial. Muchos pueden pensar, bueno ya, pero es que Jesús era Dios. Vale, la Biblia nos enseña que aun siendo Dios, en el tiempo que estuvo en la tierra, Él de alguna forma se desprendió de esa divinidad. Era Dios en su esencia, pero no usó su divinidad para vivir sobre la tierra, ni para hacer todo lo que hizo sobre la tierra. De hecho, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, dice que el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aunque seguía siendo Dios. Pero Él se despojó de eso para ser semejante a nosotros en todo. Jesús en la tierra era un hombre, como tú y como yo, era un ser humano, como tú y como yo. Ahora bien, la gran diferencia en Jesús radicaba en esto, su estilo de vida. Jesús dependía del Padre, de su Padre Celestial, para todo y en todo. Tenía una completa comunión con Él. Tenía una intimidad absoluta y constante con el Padre. Y eso le llevaba a depender totalmente de Él. Es más, Jesús mismo afirma en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, no puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Fijaros lo que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, está diciendo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino por la voluntad de mi Padre. Jesús, estando en el mundo, el Hijo de Dios encarnado, dependía completamente de Él. Y esto lo demostraba consultando todo con su Padre. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, en el Evangelio, en el cual dice que Jesús, después de haber estado toda la noche orando, después de haber orado, hizo algo, tomó una decisión, hizo un milagro, obró en favor de alguien o de un grupo de personas. Jesús ayunaba, Jesús oraba,
Jesús estudiaba la Torá, la palabra de Dios, la ley que Dios había dado al pueblo de Israel. Y era esto, en su condición humana, lo que le mantenía firme ante las tentaciones. Porque, ¿sabéis? La Biblia a mí nos enseña que Jesús fue tentado. Vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 4, como justo después de que es bautizado por Juan, dice que fue al desierto, fue llevado al desierto y allí por 40 días y 40 noches, orando y ayunando, fue tentado por el diablo. Vemos también cómo en otro momento, en Mateo capítulo 22, los herodianos, los discípulos de los fariseos, fueron a tentarle con la cuestión del tributo. Jesús dice, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué venís a tentarme? Es más, Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Glorias al nombre del Señor. Él fue tentado en todo, pero Él no pecó en nada. Jesús permaneció santo en la tierra, no por ser Dios, puesto que hemos leído que Él se despojó de eso, sino porque dependía totalmente de su Padre. Para escoger a sus 12 apóstoles, Él pasó toda la noche orando, preguntándole al Padre. Para hacer milagros, para responder a sus enemigos o para enfrentar la misma muerte en el huerto de Getsemaní, Jesús dependió totalmente de Dios. Señor, me gustaría que no fuera así, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Hasta el último instante, cuando ya estaba a punto de morir, cuando ya su corazón no resistía a todo aquello que estaba viniendo sobre él, primero que el Padre se alejase su rostro, se separase de él, puesto que el pecado de la humanidad había caído sobre su vida. Él ya no aguantaba más y dijo, Señor, dependo de ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. He hecho aquello que me habías encomendado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús dependió completamente del Padre para poder cumplir su propósito sobre la tierra. Fijaros lo que dice Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios. El Hijo dependió completamente del Padre y aun siendo Dios, despojándose de su divinidad, aprendió obediencia, por lo cual Dios lo escuchó. Qué maravilloso ejemplo que tenemos, ¿verdad? Qué maravilloso ejemplo que tenemos en Jesús para descubrir ese secreto, que es un secreto a voces, que es la dependencia de Dios en nuestras vidas. Es la dependencia del Padre Celestial para todo y para todos en nuestras vidas. Porque, queridos hermanos, creo que has experimentado, como yo lo he experimentado en muchas ocasiones, que la independencia lo único que nos lleva es al fracaso y al sufrimiento. Querer vivir independiente de Dios, independiente del cuerpo, independiente de los ministerios que Dios ha puesto en el cuerpo, solo va a traer fracaso y va a traer sufrimiento a tu vida. Yo no sé si lo has experimentado, yo lo he experimentado. Por eso me estoy esforzando en no seguir siendo necio y estar constantemente pegándome golpes contra la pared. Un día alguien se le acerca al pastor y le dice, pastor, ¿por qué tengo esto aquí en la frente? Tengo aquí como una herida. Y dice, pues no sé, ¿has ido al médico? Y dice, no, pues déjame orar. El pastor se va a casa, se pone a orar por este hermano. Y entonces el Señor le revela de que este hermano se levanta por la mañana y en lugar de abrir la puerta, se estrella contra la puerta. El Señor le revela que este hermano, en lugar de salir por la puerta de casa, intenta atravesar la pared. El Señor le revela que este hermano, en lugar de abrir la ventana y asomarse, intenta ver a través del cristal y se estrella contra el cristal. Entonces, este hermano vuelve al pastor y dice, pastor, ¿qué es lo que me pasa? Y el pastor le dice, que estás intentando hacer las cosas a tu manera. Y el problema que tienes en la frente es que te estás estrellando constantemente contra cosas que no deberías. No dependes de Dios, no entras por las puertas adecuadas, no abres las ventanas correctas, no caminas en el camino recto. Y eso muchas veces nos pasa. Señor, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Pues que estás dando cabezazos contra la pared. Porque quieres vivir independiente de mí. Quieres hacer tu vida. Y eso solamente te va a llevar
al fracaso y al sufrimiento. Sabemos por la palabra de Dios que el Señor tiene un propósito con nuestra vida. ¿Tú sabes que Dios tiene un propósito con tu vida? Yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida, si no yo no estaría aquí ya. He hecho tantas estupideces en mi vida que yo ya no estaría en este mundo. Pero sé que Dios tiene un propósito con mi vida y sé que es un buen propósito. Efesios 1, versículo 11 y 12 me dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Somos herencia de Dios. Somos esa semilla plantada que está dando fruto para la gloria de Dios. Somos esa herencia espiritual que Dios ha plantado en esta tierra. Y es su propósito que esa semilla dé fruto y fruto abundante. Pero hemos leído en el capítulo 15 de Juan, la semilla, la planta, el pámpano, la rama, no puede dar fruto si está separado de la raíz. La rama no puede dar fruto separado de la raíz, no puede porque no tiene vida. La independencia nos corta la vida, nos corta la fuente de alimentación, nos corta el manantial, nos impide acudir en cada momento a aquel que nos da vida y vida abundante. Todos sabemos, porque lo dice así la palabra, que Dios creó al ser humano con un propósito muy específico y especial, y es el de tener comunión con Él, tener una relación íntima con Él. Fuimos creados para conocer al Creador, para disfrutar de Él y llenar la tierra con el aroma de su amor y de su perfección. Es el plan de Dios para el ser humano. Por desgracia, ¿qué pasa? Que en esta tierra hay mucho independentista. Hay mucho independiente que quiere vivir a su aire y por su cuenta. El ser humano prefirió ser independiente y por lo tanto se rebeló contra su Creador. Y es por eso, queridos hermanos, algo que hemos estado recordando en estas semanas pasadas, que fue necesaria la encarnación, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, para que esa comunión pudiera ser restaurada una vez más entre el hombre y Dios. Ahora bien, una vez que hemos entrado en la salvación, lo que nos toca es aprender a depender de nuestro Dios una vez más, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y depender de Dios significa reconocer el señorío de Cristo sobre nosotros. Depender de Dios no significa ir a los cultos y echar en las ofrendas y aparentar buena conducta cristiana. No, depender de Dios significa reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. De otra manera, estaremos siendo como ese hermano que cada día se estrella contra la pared y se estrella contra la pared, se estrella contra la pared, que quiere vivir su vida conforme a su manera, conforme a sus propósitos, conforme a sus opiniones. Yo he aprendido algo: mi opinión comparada con la opinión de Dios no vale nada. Mi discernimiento humano comparado con el discernimiento de un Dios sabio, omnisciente, no es nada. Mis argumentos, tus argumentos, lo que tú quieras razonar con Dios es basura comparado a la mente y la sabiduría de Dios. ¿Amén? Pero en nuestro corazón independentista, queremos crear una república en nuestro corazón, en lugar de someternos al reinado de Cristo, nos lleva a querer argumentar con Dios, querer razonar con Él, querer a ver si le convencemos. No, hermano, no es Él el que tiene que ser convencido, eres tú el que tienes que ser convertido. A Dios no hay que convencerle de nada. A Dios se le obedece porque se le ama. Amén. Depender de Dios es aceptar y reconocer el señorío de Cristo sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó su mismo ejemplo. Él, siendo hombre, nos dejó su mismo ejemplo. Pero yo he visto y sigo viendo que hay muchos creyentes que no quieren aprender y no quieren someterse a Dios, no quieren depender de Dios. Son muchos los que cuando hay dificultades o hay que tomar decisiones importantes, tratan de resolverlo todo a su manera. Tratan de hacerlo a su forma. Tratan de razonar, a ver por aquí. ¿Y qué pasa? Pues siempre lo mismo. La historia se repite. Cabezazo contra la pared. Y luego sufrimiento y fracaso. Claro, luego la culpa es del pastor de la iglesia o del hermano que no estaba a mi lado. Pero ¿cómo voy a ir a tu lado cuando te tiras a las vías del tren? Yo te digo no te tires. Pero no te voy a acompañar a que te tires. Yo te digo, hermano, no te tires por el puente, que vas sin cuerda y abajo no hay agua.
pero no te voy a obligar a que no lo hagas. El necio es el que se tira, no el que advierte. Esto es normal en aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo, pero es lo anormal en aquellos que sí tenemos el Espíritu de adopción. Ese Espíritu que nos hace reconocernos como hijos e hijas de Dios. Isaías, capítulo 50, en el versículo 10, se refiere a estas personas que estaban dentro del pueblo de Israel y que se puede extrapolar a nuestra vida cristiana. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y que oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está indignado, porque Él está diciendo, ¿quién de mi pueblo escuchará mi voz y dependerá de mí? Pero en cambio, lo que hacéis es encender vuestros fuegos, es acudir a vuestros recursos, acudir a vuestra fuente de calor. Pues eso os llevará a morir en dolor y en sufrimiento. Si miramos la historia del pueblo de Israel, esto fue muy común. Dios los saca de Egipto, ¿verdad? Los libera, los lleva al desierto. ¿Y qué hacen en el desierto? Quieren ser independientes. Quieren hacer las cosas a su manera, quieren su comida, quieren su bebida, quieren sus formas, quieren conquistar la tierra a su manera, a su forma, y fracasan. De hecho, hay una generación entera de los que salieron de Egipto, es decir, todos aquellos varones mayores de 40 años murieron en el desierto porque querían ser independientes. Lo vemos también más adelante en el pueblo de Israel, cuando ya están en la tierra prometida, ya tienen el reino establecido, como en lugar de depender de Dios para todo, se vuelven a los ídolos, se vuelven a sus cultos, se vuelven a su fuego extraño, se vuelven a sus razonamientos, influenciados por las naciones que están alrededor, por el mundo. No os conforméis a este mundo. ¿Y qué hacen? Pues acaban siendo cautivos por sus propios enemigos. Son llevados a Babilonia y durante 2000 años pierden la posibilidad de estar en la tierra que Dios les había prometido. Un pueblo que es liberado de la esclavitud, pero que vuelve de nuevo a la esclavitud por cuenta o por causa de no depender de Dios. Porque, queridos hermanos, recordad esto, la independencia de Dios provoca esclavitud en nuestras vidas. La independencia de Dios nos esclaviza del pecado, nos esclaviza de las situaciones y nos esclaviza de nuestros propios argumentos y razonamientos. ¿Cuántas veces, querido hermano, hemos visto caer a creyentes de muchos años, de mucho tiempo en el Evangelio, solo por haber descuidado su dependencia de Dios? Confiaron en lo que habían aprendido, en lo que sabían, ¿verdad? Confiaron en su posición dentro de la iglesia, confiaron quizás en la confianza que otros habían depositado en ellos y dejaron de mirar al cielo, dejaron de mirar al Señor, empezaron a mirarse a ellos mismos. Si pasas más tiempo mirándote al espejo para ponerte guapa o guapo que al espejo de la palabra de Dios, tienes un problema, tienes un gran problema. Si estás más tiempo pensando en tu aspecto externo que en el estado de tu alma, tienes un gran problema, es que estás siendo independiente. Estás más pendiente de tus cosas, de tu apariencia, que de aquello que realmente importa. He visto, queridos hermanos, a muchos hermanos, amados y hermanas en la fe, que un día decidieron ser independientes. Y esto solo trajo fracaso, trajo ruina, trajo sufrimiento a sus vidas y a sus familias. Pero, ¿sabéis? No debe ser así, porque Jesús vino para darnos vida y para darnos vida abundante. Jesús vino para, con su ejemplo, con su sacrificio y con su Espíritu Santo, darnos una vida plena y abundante. Pero ¿cómo vamos a recibir la vida plena y abundante que Jesús nos ofrece si vivimos independientes del Padre? Si no tenemos a Dios en cuenta para nuestras decisiones, ¿cómo vamos a disfrutar de esto? ¿Cómo vamos a ser plantas que se extiendan y que den fruto? Si queremos vivir nuestra vida, si queremos vivir nuestro camino y que nadie se meta en nuestras cosas. Cuando pensamos así, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo engañados por Satanás. Cuando queremos vivir independientes de Dios y del cuerpo, estamos siendo engañados literalmente por el enemigo de nuestras almas. Porque eso fue lo que Satanás hizo.
quiso ocupar el lugar que Dios le correspondía, quiso robarle la gloria a Dios y arrastró a otros muchos con él. Y eso fue lo que hizo con Adán y con Eva. Quiso que fuesen independientes de Dios. No necesitáis a Dios. Josefa, que sale por la radio esto. ¿Cómo hacemos? Que sale por la radio. Ay, la dependencia del móvil. La dependencia del móvil. ¿Cuántos millones de jóvenes y no tan jóvenes viven enganchados al móvil? Dependen de las redes sociales, dependen de los jueguecitos estúpidos y diabólicos que los tienen enganchados durante horas y horas y horas, mientras tu cerebro se seca. Se convierten en brutos, pequeños cavernícolas a los cuales el mundo los lleva de un lado para otro. ¿Cuánto tiempo te roba el móvil de estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto? Pues eso va a determinar cuánto amas a Dios o amas al móvil. El Señor tiene un plan perfecto y maravilloso para nuestras vidas. Gracias, Josefa, por la ilustración tan gráfica que me has permitido compartir. Bueno, pues dile que lo vas a llevar a todos los lados menos al culto. El Señor tiene un plan perfecto y maravilloso para todo ser humano. Y sabes, es un plan que va más allá, que va mucho más allá de nuestros planes y de nuestras pequeñeces de aquí abajo. Sabes, Dios tiene un plan eterno para tu vida. Y ese plan eterno empieza aquí en la tierra. Pero es un plan que para poder ser cumplido, para poder ser disfrutado y para poder llevarse a cabo, tiene que ser realizado a través de una dependencia total y absoluta del Padre. Por eso tenemos el ejemplo de Jesús. No tenemos que mirar a ningún otro lado. Podemos pensar en otros personajes bíblicos, ¿verdad?, que hicieron grandes obras para el Señor, que obedecieron a Dios. Pero es mucho más sencillo ir a la fuente, aquel que nos dice: si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces llevaréis mucho fruto. Y es Jesús el que predicó siempre con su ejemplo. Ahora bien, os he dicho lo que hay que hacer, porque la palabra nos enseña, hay que depender de Dios. ¿Cómo depender de Dios? Porque una de las claves de un buen predicador es decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero también cómo hacerlo, si no, ¿de qué nos vale? Y mira, ¿tienes que tocar la guitarra? Sí, vale, pero ¿cómo lo hago? Depender de Dios. El secreto está en depender de Dios. Pues también en este pasaje que hemos leído encontramos la respuesta. Encontramos la respuesta. En el versículo 3... dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debemos aprender a depender de Dios como Jesús lo hizo, permaneciendo en Jesús. Lo hemos leído, ¿verdad? Jesús oraba todo el tiempo, estaba en comunión íntima con el Padre. Jesús conocía la ley, la había estudiado de niño y la seguía estudiando de mayor. Jesús permaneció pegado al corazón del Padre. ¿Y cómo es que Jesús pudo permanecer pegado al corazón del Padre? Se dice que fue tentado en todo. Su vida no fue fácil. Su vida fue tan difícil como la tuya o como la mía. Fue tentado en todo como tú y como yo somos tentados. ¿Cómo es que Jesús, habiéndose despojado del ser igual a Dios, como algo a lo que aferrarse, pudo permanecer constantemente conectado al Padre? Porque Él no predicaba de su propia boca. Él predicaba aquello que había escuchado y hacía aquello que había visto hacer al Padre desde la eternidad. Por la palabra hemos sido santificados. Pero un poquito más adelante, en el versículo 7, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Queridos hermanos, ¿sabéis cómo dependemos de Dios? Por medio de su palabra. Permaneciendo en sus palabras. Permaneciendo en su palabra. Ahora bien, ¿cómo yo puedo permanecer en la palabra de Dios si no abro la Biblia? Si paso más tiempo viendo tonterías en la tele o bobadas en el móvil
que delante de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer el corazón de Dios, la voluntad de Dios? Si no me acerco a la fuente del conocimiento. Muchos jóvenes, aquí y en todas partes, me dicen, Dios me ha dado palabras, Dios me ha dicho, digo, no vas a alcanzar nada porque no abres tu Biblia de lunes a domingo. No vas a alcanzar absolutamente nada del propósito de Dios en tu vida si tú no vives pegado a la palabra de Dios. Y no te digo por la teoría, te digo por la práctica. A mí nadie me dijo, tienes que leer la Biblia. Cuando yo conocí a Jesús, lo único que hacía era comerme la Biblia. Me duraban poco, enseguida empezaban las hojas a caerse porque tanto pintarrajear las notas, anotaciones, abrir para aquí, para allá, un vaso de café que se me caía, una rodaja de chorizo que se me caía, aquello era un desastre. Pero era mi Biblia, era mi alimento diario, era donde yo pasaba más tiempo, el tiempo que me dejaba la universidad, el trabajo o el deporte, lo dedicaba a alimentarme de lo único que satisfacía mi alma. Aquello que me permitía conocer a Dios y depender de Dios. Así que jóvenes, que nadie os engañe. Si no lees la palabra de Dios, no vas a alcanzar absolutamente nada de lo que Dios crees que te ha dicho. Hermanos ya más mayores o menos jóvenes, exactamente lo mismo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y entonces os será hecho. ¿Por qué? Porque si permanecemos en su palabra, conocemos su voluntad. Si conocemos su voluntad, pedimos conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos da aquello que le hemos pedido, porque es aquello que le agrada darnos. ¿Amén? Debemos depender de Dios permaneciendo en su palabra. La palabra de Dios es su mensaje, es su instrucción, es su voluntad, es la que nos muestra su carácter, es la que nos muestra su poder, su belleza, su eternidad, su soberanía. Es la palabra de Dios la que nos enseña a conocer a Dios, es la que nos muestra el camino para hallar la salvación. A través de la palabra encontramos a Jesús. Jesús lo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas, ¿qué? Vosotros creéis que hay la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Y estaba hablando del Antiguo Testamento. Fijaros lo que tenemos nosotros ahora con el Nuevo Testamento. ¿Quieres conocer a Jesús? Tienes que ir a la palabra. Déjate de YouTube y de predicaciones de flipados que andan por ahí sueltos. Vete a la palabra. Ahí encuentras a Jesús. Ahí conoces a Jesús. ¿Quieres conocer los secretos del corazón del Padre? Tienes que ir a la palabra. ¿Quieres conocer la voluntad del Padre para tu vida? Tienes que ir a la palabra. ¿Quieres vencer contra el pecado, contra las tentaciones? Tienes que permanecer en la palabra de Dios. Permaneced en mis mandamientos. Porque mis mandamientos no son gravosos, no os pesan. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Pero tiene que ser permaneciendo en su palabra. La palabra de Dios es el ungüento que sana nuestras heridas. Es el agua limpia que purifica el alma pecadora. Es la lámpara que alumbra nuestro camino aquí sobre la tierra. Es la fuente de promesas que fortalece nuestras almas en medio de la prueba y en medio del desierto. Eso es la palabra de Dios para ti y para mí. No es un libro viejo que no entendemos. No lo entendemos porque queremos comprenderlo con nuestra mente humana limitada, pecadora y contaminada. Ahora, cuando dejamos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y humildemente decimos, Señor, no lo comprendo, pero quiero comprenderlo. Entonces el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Y los ojos de Jesús nos permiten ver aquello que nos habla acerca de Él. La palabra de Dios es la que liberta a aquellos que se apoderan de ella, aquellos que la hacen suya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es el fuego purificador que arrasa, que abrasa, que quema nuestras impurezas. Para mí, una revelación maravillosa personal que fue para mí es de ver la palabra de Dios como un océano en el cual me puedo sumergir todo el tiempo y disfrutar de aquel que es creador de los cielos y de la tierra. Para mí, cada día, ir a la palabra de Dios es como tirarme en el mar. A mí me gusta nadar, me gusta el mar. Hasta que ya estoy arrugadito como una pasa, pues ya está, ahí estoy en el agua. Y descubrir. A mí me encanta bucear. Me encanta andar por el fondo. Y ver qué es lo que hay escondido debajo del agua, entre las rocas. Pues así es la palabra de Dios para nosotros. Todas esas bellezas que están escondidas para los ojos de la carne, que se pueden ver
a través del Espíritu. Esa es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida. Pero ¿sabéis? Dios es un Dios que se mueve en la eternidad. Él no tiene prisa. Tú y yo andamos siempre con prisas. Él no tiene prisa. Y Él quiere que a través de la paciencia y la perseverancia y la permanencia en su palabra aprendamos a depender de Él. Aprendamos a velar en su presencia. Cada día un poquito nada más, hasta que esa dependencia produzca una necesidad cada vez mayor, un anhelo cada vez mayor de estar con Él, de estar junto a Él. Y esto no se mide por horas, no se mide por cantidad de minutos que acumulamos en una semana. No. Esto se mide por momentos que en la presencia de Dios son eternos. Son eternos, aunque sean cortos, humanamente hablando. Jesús es el Verbo encarnado, es la palabra de Dios hecha hombre y revelada para que todos puedan ser salvos de la muerte eterna. Permanecer en Jesús, que es lo que nos dice Juan 15, es permanecer en la palabra de Dios. Él es la palabra. Permanecer en Él es permanecer en sus mandamientos, permanecer en sus palabras. Es depender totalmente de Dios para cada cosa, para cada pequeña. Hermanos, yo cuando voy a comprarme ropa, que es muy rara vez, porque soy muy malo comprando ropa, soy muy perezoso para esas cosas, mi mujer me obliga, mi suegra viene desde Italia y me obliga a comprarme ropa, porque si no yo podría ir siempre con los mismos pantalones, siempre con las mismas camisetas. Yo cuando voy a comprar ropa, le pido a Dios y digo, Señor, me quiero vestir de forma que a ti te agrade. Y por supuesto no quiero gastarme más de lo que a ti te agrada. ¿Cuántos hacéis eso? No mucha gente lo hace. Alguien puede decir, bueno, es exagerar. No es exagerar. Es que cuando dependemos de Dios para todo, cuando yo me tuve que comprar el coche, estuvimos mi mujer y yo una semana orando, porque queríamos el coche que glorificaba a Dios, con el precio que glorificaba a Dios, con aquello por el medio de lo cual Él se podía glorificar. ¿Qué decir de la mujer o el hombre que ha de compartir nuestra vida? Yo no me quiero casar con una buena persona, yo me quiero casar con la persona con la que mi vida va a glorificar a Cristo toda mi vida, cada día. ¿Qué decir de cuando tenemos que escoger un oficio o unos estudios, comprar una casa? ¿Qué decir de cuando tenemos que hablar y aconsejar a un hermano? ¿Qué decir de cuando debemos no pecar? ¿Dependemos de todo en Dios? ¿Dependemos para todo? ¿Le consultamos cada pequeña cosa? ¿O vivimos independientes de Dios y después le echamos la culpa a Dios? Y decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? No, perdona, Dios no abandona, eres tú el que le abandonas a Dios. La Biblia promete que Él estará todos los días con nosotros. La Biblia promete que Él nos acompañará en todo tiempo, lugar, hasta el final del mundo. Es lo que la Biblia nos promete. Si creemos que la palabra de Dios es verdad, pues tenemos que creerlo. Pero Jesús nos dice, permaneced en mí, permaneced en mis palabras y llevaréis mucho fruto. En la dependencia crecemos en el conocimiento de Dios. Crecemos en el conocimiento de la vida eterna. El Señor nunca falla. Y Él siempre da respuestas a aquellos que esperan en Él, a aquellos que confían en Él, a aquellos que dejan de mirarse al ombligo, lloriqueando siempre por las esquinas, pero que al final hacen lo que les da la gana, y simplemente dice, Señor, no tengo salida, no tengo recursos, ya no me quedan ideas y no me quedan fuerzas para llevar adelante esas ideas. Dime tú qué debo hacer. Dime tú a dónde debo ir o no ir. Dime tú cómo debo responder. Ayúdame a permanecer firme ante la tentación. ¿Sabéis lo que sucede? Que si permanecemos en su palabra, Dios da respuesta para todas y cada una de estas situaciones. Porque Él se glorifica haciendo el bien a sus hijos. Como un niño que depende de su padre, porque sabe que su padre le cuida, nosotros debemos depender de nuestro Padre. Y Jesús nos ha dejado ejemplo. ¿Os acordáis en ese momento en que Jesús se acerca y dice, Señor, gracias porque me has escuchado, porque yo sé que siempre me oyes? Qué hermoso momento de intimidad, ¿verdad? Padre e hijo. Yo sé que siempre me escuchas.
¿Por qué él sabía que siempre le escuchaba? Porque Jesús sabía que su único deseo era hacer la voluntad de Dios. Era hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso el Padre siempre lo escuchaba. Queridos hermanos, el Señor tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas. Yo lo veo en mí, lo veo en ti. Ahora bien, el secreto para que ese propósito se cumpla en tu vida es bien sencillo. Se llama dependencia. Se llama dependencia. Es depender de Dios para todo. Si dependes de Dios, ten por seguro que vas a depender del cuerpo, porque el cuerpo está pegado a la cabeza. Por lo tanto, si dependemos de la cabeza, dependemos también del cuerpo. No podemos andar a nuestro aire ni a nuestra bola. No podemos tomar decisiones al margen del cuerpo. No podemos vivir al margen del cuerpo. Así que debemos desechar toda actitud independentista. Y esto no tiene nada que ver con la política. Hablo de la independencia de nuestros corazones. Desechar toda actitud de orgullo, de decir, Señor, yo hago mi vida. Ya me encargo yo, porque te voy a decir por experiencia y por lo que veo en ti, si lo estás haciendo, es que vas a fracasar una y otra vez. Y Dios no te ha diseñado para que fracases. Dios te ha llamado para que vivas de victoria en victoria. Dios te ha salvado para que vivas de gloria en Él. Dios te ha llamado, te ha equipado, te ha dado su Espíritu Santo, te ha plantado como una semilla dentro de la iglesia. Dios te ha rodeado de un cuerpo, de un ejército, para que triunfes en todas y cada una de tus batallas, porque el Señor quiere pelear tus batallas. Pero las quiere pelear Él, a su manera, dependiendo tú de Él y no Él de ti. Amén. Pues que el Señor nos ayude, hermanos. Amén, que el Señor nos ayude a vivir completamente dependientes de Él. Vamos a orar. Señor, glorificamos tu nombre porque tu palabra es viva y es eficaz. Glorificamos tu nombre, Señor, porque en ella vemos cuánto nos amas y cuánto cuidado tienes de nosotros. Padre, en esta hora hemos escuchado, Señor, cuán fácil es alejarnos de ti, enorgullecernos y querer caminar conforme a nuestra voluntad, alejándonos de tus propósitos y fracasando una y otra vez. Pero sabemos, Dios, que eres un Padre bueno que nos da múltiples oportunidades, Señor, de volvernos a ti, de esperar en ti, de confiar en ti, Señor, y de que tus palabras permanezcan en nosotros para dar fruto abundante. Señor, yo te pido perdón y te pido perdón por mi vida y por la vida de mis hermanos en este lugar. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo quebrante y rompa toda dureza de corazón y de mente, Señor, en este lugar. Aquí hay personas que viven su vida a su manera, Señor, y eso les está llevando por un camino de perdición a algunos y a otros de fracaso y de sufrimiento. Y ese no es tu plan para sus vidas. Por eso te pido, Espíritu Santo, ministra sus corazones, Señor, quita todo el entenebrecimiento, quita las dudas, quita las mentiras que Satanás les ha puesto en sus corazones para creer que pueden vivir apartados y alejados de ti, Señor. Eso es una gran mentira, es un gran engaño que solo produce dolor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que con esa dulzura que solo tu Espíritu Santo puede traer, nos atraigas a ti, Señor. Atrae, Señor, los corazones a ti, a depender completamente de ti, oh Padre, como tu Hijo Jesucristo nos enseña con su ejemplo, Señor, a tener una íntima comunión contigo cada día, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunión con el cuerpo y sobre todo a través de una permanencia constante en tu palabra, en tus palabras y en tus mandamientos, Señor. Padre, esta es una obra espiritual. Nuestra vida está escondida contigo en Cristo, Señor, en los lugares celestiales, Señor. Por lo tanto, nuestras leyes no son humanas, son celestiales. Nuestros principios de vida son celestiales, Señor. Nuestro estilo de vida es celestial y así lo debemos vivir para cumplir tu propósito, Señor, para vivir plenos y gozosos. Señor, te pido en el nombre de Jesús, ayuda a cada una de mis hermanas y de mis hermanos a vivir, Señor, de tal forma, Señor, que den fruto y fruto abundante para ti, en una total y absoluta dependencia de Dios. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayuda a tus hijos a volver siempre a ti, a depender de ti, a estar cerca de ti, Señor, pegados a ti para dar fruto abundante.
Como un padre bueno que espera a su hijo pródigo. Ahora mismo estás con tus brazos abiertos diciendo, si hay alguien que quiera venir a mí y volver a depender de su padre, las puertas están abiertas y mis brazos también. Nunca es demasiado tarde para volver al Señor. Nunca es demasiado tarde, dice el Señor. Son duras las lecciones que la vida te está enseñando para que aprendas a no caminar como un hijo rebelde, dice el Señor. Yo te he soltado de la mano, aunque sigo vigilándote de cerca. He dejado que sigas tu camino, dice el Señor, pero mis ojos no se han apartado de ti. Ahora solo te digo una cosa, vuelve a mí. Vuelve a mí, en lo profundo de tu corazón. En tu corazón, en tus intenciones, dice el Señor, me has dado la espalda. Has querido hacerlo a tu manera. Y una vez más has fracasado, dice el Señor. Pero no hay reproche. No hay nada que echarte en cara. No conozco yo tu corazón y tu condición humana, dice el Señor. No conozco yo que eres polvo, que eres frágil. Pero hoy te llamo de nuevo a la casa del Padre, dice el Señor. Hoy te llamo de nuevo a ese lugar del que nunca debías haberte ido. Hoy te llamo de nuevo al seno de aquel que te ama. Vuelve a mí, dice el Señor. Vuelve a mí en tu corazón. Entrégame tu corazón. Entrégame tus pensamientos. Entrégame tus planes. Renuncia a tus razonamientos. Renuncia a tu lógica. Renuncia a tu independencia. Esta te llevará al sufrimiento y al dolor, dice el Señor. Ven a mí, depende de mí como mi hijo lo hizo. Yo soy un padre bueno. Yo soy un padre bueno. Así dice el Señor. Algunas personas de las que estamos aquí hoy no han tenido un buen ejemplo de autoridad en sus casas, en su niñez. Algunos han tenido un padre trabajador, han tenido un padre que ha siempre traído el jornal a casa, pero no han tenido un padre que era una cabeza en su hogar. Algunos ni siquiera han tenido padre. Otros han tenido un padre violento, otros han tenido un padre indiferente y ausente. Y por causa de esa falta de figura de autoridad, que de alguna forma representa la autoridad de Dios aquí en la tierra, muchos hoy quieren vivir de forma independiente porque no se fían de Dios. No se fían de Dios. Recuerda que Dios no es como tu padre, ni como el mío. Dios es un padre bueno. Dios es un padre que aquello que pide es para nuestro beneficio. Dios es un padre que lo único que desea es darnos buenas cosas. Es un padre que lo único que desea es que sujetos a su voluntad y a su autoridad prosperemos en todos nuestros caminos. Dios es un padre que no está esperando con un bastón para golpearnos cuando fallamos, sino que está esperando con brazos de misericordia para levantarnos cuando caemos. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Por eso no debes, hermano, hermana, si no has tenido esa figura de autoridad en tu infancia, en tu vida, por muy buen hombre que fuera tu padre, si no te ha enseñado a sujetarte a él, no te ha enseñado a sujetarte a Dios, no has sido una buena figura de autoridad. Y por eso ahora quizás te cuesta sujetarte a Dios, sujetarte al cuerpo, sujetarte a los ministerios, porque no te han enseñado de pequeñito. Pero sabes, no es demasiado tarde, porque Dios quiere revelarse a tu vida como ese Padre bueno, no como un padre autoritario, sino como una autoridad espiritual, en quien se puede confiar,
en quien se debe confiar y quien tiene siempre los brazos abiertos. El Señor me está haciendo ver, me está mostrando esta ilustración en este momento. Hay muchas personas en este lugar que no han tenido un buen ejemplo de padre. Y aunque pienses que es un padre que ha trabajado mucho, que ha traído siempre el dinero a casa para comer y para vestir bien, si no te ha enseñado un modelo para vivir en dependencia de Dios, no has sido un buen padre. Si no te ha enseñado a obedecer a tus superiores, es que no has sido un buen padre. Si te ha golpeado cuando necesitabas misericordia, es que no has sido un buen padre. Si no estaba cuando necesitabas el abrazo, es que no has sido un buen padre. Ahora bien, Dios te dice, si hay algo ahí en tu corazón que te hace sentir mal con respecto a Él, el camino es el del perdón. Tienes que perdonarle. Perdónale, dale gracias a Dios por su vida y después confía en tu Padre Dios. Confía en tu Padre Celestial. Él sí es un buen Padre. Él sí es un buen Padre. Y a través de su palabra y de la iglesia te quiere mostrar que Él es un Padre en quien puedes confiar. Para depender de Él y no seguir fracasando y sufriendo, sino vivir en la victoria y en la vida plena que Jesús nos ha prometido. Amén. 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 Gloria al Señor. Hermanos, hermanas, que el Señor nos ayude a vivir como Jesús vivió y nos enseñó, dependiendo completamente de Él. Hay gozo, hay libertad y hay fruto, hay mucho fruto. Amén. Gloria al Señor. Bueno, solamente 4 cosas importantes que no son para...